Buenos días a todos los presentes. El día de hoy les hablaré acerca de nuestra investigación titulada Estudio del efecto de adición de ceniza proveniente de ladrilleras artesanales en la estabilización de suelos arcillosos para pavimentos. Como autores tenemos a Guillermo Ayala Velázquez, Gary Durán Ramírez y quien les habla, Aldo Rosario Casas. Es sabido que los gobiernos de países no desarrollados tienen como deber satisfacer la demanda de desarrollo de los pueblos y ciudades del interior de sus países. Así se ha incrementado la construcción de carreteras, tanto en su forma asfaltada como afirmada. Estas últimas se vienen realizando en mayor proporción debido a su facilidad constructiva y a su bajo costo. En la siguiente imagen se explica claramente lo anterior dicho, ya que tenemos la red vial de mi país de origen, la República del Perú, en el año 1990 y cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, durante la etapa de ejecución de los proyectos viales, se encuentran problemas con los tipos de suelos presentes en la zona de construcción, donde cada tipo de suelo presenta problemas propios asociados a sus propiedades físicas y químicas. En particular, la construcción de carreteras sobre suelos arcillosos es uno de los problemas de ingeniería civil más comunes en muchas partes del mundo, ya que estos suelos muestran una baja resistencia y alto potencial expansivo. Cenol, Edil, Vinchafik, Acosta y Benson proponen una solución práctica para construir carreteras en suelos arcillosos mediante la remoción del terreno y el reemplazo con un material más fuerte, tal como roca triturada o afirmado. Chang, Lang, Page y Warner en su investigación indican que las cenizas volantes son un residuo finamente graduado resultante de la combustión de carbón pulverizado y que pueden ser clasificadas en tipo F y C, según la especificación estándar de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Asimismo, el Manual de Carreteras, Suelo, Geología, Geotecnia y Pavimentos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de mi país ha establecido que un suelo debe tener como mínimo un índice CBR mayor a 6% para funcionar como su rasante de pavimento. Caso contrario, necesitarán ser estabilizados. El alto costo de reemplazo obliga a las administraciones a evaluar métodos alternativos y nuevas técnicas de estabilización. Por ello, se planteó el uso de ceniza proveniente de ladrilleras artesanales para la realización del estudio. En primer lugar, se determinaron los parámetros geotécnicos del suelo a través de los ensayos de granulometría, gravedad específica y límites de Atterberg. En segundo lugar, se definió la composición química de las muestras de ceniza y suelo. En tercer lugar, se realizó el ensayo Proctor modificado para encontrar los valores de humedad óptima y máxima densidad seca en diferentes proporciones de mezcla. Por último, se efectuaron los ensayos CBR sumergidos para calcular la resistencia del suelo de los diferentes tipos de muestra y obtener la mezcla óptima. En las imágenes podemos apreciar tanto la muestra de ceniza proveniente de la ladrillera artesanal como la muestra de arcilla. Las muestras de arcilla fueron extraídas a una profundidad de 2 metros por debajo del nivel del suelo de un sitio ubicado en la periferia norte de la ciudad de Lima, Perú, mientras que la ceniza de fondo de ladrillera artesanal proviene del centro poblado de Santa María de Huachipa. En la tabla se muestra un resumen de varias combinaciones mixtas de suelo adicionado. Los porcentajes utilizados de ceniza de fondo de ladrillera artesanal fueron 0%, 10%, 20%, 30% y 40% de la masa total de la mezcla. Después de realizar los ensayos pertinentes, se obtuvieron los siguientes resultados. Dentro de la caracterización física del suelo, tenemos una gravedad específica de 2,64, un límite líquido de 29,1% y un límite plástico de 18,6%. Si restamos el límite plástico al límite líquido, obtenemos el índice de plasticidad, que sale 10,5. Y si vamos a la carta de plasticidad, obtenemos que, de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el suelo se clasifica como una arcilla de baja plasticidad. Adicionalmente, tenemos el óptimo contenido de humedad del suelo natural, que sale 12,7%, y la máxima densidad seca, que es de 1,92 kN por metro cúbico.
Asimismo tenemos la caracterización física de la ceniza. La ceniza presenta un color gris claro, tiene una gravedad específica de 2,51 y no presenta índice de plasticidad. Podemos apreciar la comparación entre el tamaño de las partículas de arcilla y ceniza obtenidas por medio del tamizado y análisis del hidrómetro. Como dato de vital importancia tenemos que se utilizó la ceniza de ladrillera pasante de la malla número 200 para el proceso de estabilización, puesto que era necesario eliminar los residuos del proceso de fabricación de ladrillos. Del análisis realizado a la ceniza de fondo ladrillera artesanal, se comprueba su naturaleza como material con propiedades puzolánicas o que tiene potencial para reaccionar con hidróxidos alcalinos y conformar compuestos cementantes, ya que presenta óxido de silicio en su composición. De la misma manera, el difractograma presenta picos asociados a la mullita, la cual es un silicato de aluminio que puede estar asociada a la arcilla, utilizada como materia prima para el proceso de fabricación de los ladrillos. Además, se tiene un porcentaje elevado de estructura amorfa obtenida de la combustión del carbón y la madera a temperaturas entre los 400 y 760 grados centígrados. Esto garantiza que la ceniza de fondo de ladrillera artesanal tiende a reaccionar al no presentar una estructura cristalina en su totalidad. Por último, se concluye que la ceniza de fondo de ladrillera artesanal es bastante contaminada, ya que es resultado del barrido de la ceniza remanente en los hornos luego de la realizada la quema de los ladrillos frescos. Del difractograma realizado a la arcilla, podemos concluir que la sílice como la oligoclasa presentes en la arcilla están asociadas a los óxidos de silicio y de aluminio con microestructura cristalina que no presenta propiedades de plasticidad, siendo estos de gran abundancia en la corteza terrestre. Del ensayo Proctor modificado realizado, se observa que el contenido de humedad óptima aumenta conforme se adiciona mayor cantidad de ceniza a la mezcla. Al trabajar solo con partículas de ceniza que pasen la malla número 200, el agua tiene una mayor influencia sobre la compactación de la mezcla, ya que existe un alto porcentaje de finos. El contenido de humedad óptima determina la cantidad de agua necesaria para alcanzar la lubricación y cohesión que permite al suelo reorganizar sus partículas fácilmente con el objetivo de lograr un estado más denso. Asimismo, se percibe un decremento de la máxima densidad seca acorde al aumento de la cantidad de ceniza de la mezcla hasta alcanzar un 20% del peso total de la muestra para luego volver a incrementar su valor. El resultado indica que la añadidura de ceniza facilita la compactación del suelo. En la siguiente figura se puede constatar gráficamente la tendencia seguida por la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad para todas las muestras ensayadas. Se tuvo en cuenta que los resultados obtenidos de los ensayos de relación de soporte para 0,1 pulgada de penetración fueron menores que los de 0,2 pulgadas de penetración, por lo que se utilizaron estos últimos para el estudio. Los tiempos de curado y sumersión de las muestras fueron 0 y 4 días respectivamente. Asimismo, se trabajó con los resultados al 95% de la máxima densidad seca. Se tiene una muestra de suelo natural con un CBR de 2,2% que se encuentra dentro de la categoría de subrasante insuficiente. Sin embargo, se puede apreciar que el valor de CBR va incrementándose hasta un límite luego del cual disminuye. El valor óptimo para estas combinaciones es del 20% de ceniza de fondo de ladrillera artesanal, puesto que permite un incremento de 2,2 a 9,5, es decir, aumenta 4,3 veces su capacidad de soporte y convierte el suelo en una subrasante apropiada para la construcción de pavimentos. En la figura de la izquierda se puede observar que se produce una disminución de la expansión del material desde 4,6%, valor que corresponde a la muestra de suelo natural, hasta un valor de 0,74%, el cual se produce cuando se adiciona 40% de ceniza de fondo de ladrillera artesanal. No obstante, en la figura de la derecha se puede observar el comportamiento de la expansión del suelo conforme se agrega contenido de ceniza de fondo de ladrillera artesanal a la muestra. Se comprueba experimentalmente que las muestras de 10%, 20% y 30% de ceniza reducen el porcentaje de expansión del espécimen y que la muestra al 40% de ceniza
A pesar de tener el menor porcentaje de expansión, comienza a tener un comportamiento parecido a la muestra sin adicionar. Por ende, se opta por elegir como valor óptimo el 1,1% alcanzado con la mezcla al 20% de ceniza, ya que corresponde al porcentaje de CBR obtenido máximo y que no tiende a seguir el comportamiento del suelo natural. Como conclusiones tenemos que del ensayo de caracterización química mediante la difracción de rayos X se tiene que la arcilla presenta estructuras cristalinas correspondientes al cuarzo y a la oligoclasa, ambos de baja plasticidad, lo cual se verificó con los ensayos del límite de consistencia. De la misma manera, la muestra de ceniza estudiada presenta características puzolánicas, ya que posee óxido de silicio en forma de cuarzo. Además, posee una cantidad considerable de estructura amorfa, lo que facilita la reactividad de la ceniza en contacto con la arcilla. Asimismo, se puede concluir que es factible el empleo de ceniza de fondo de ladrillería artesanal como estabilizador de la arcilla extraída de la periferia norte de la ciudad de Lima y su uso en el mejoramiento de subrasantes para pavimentos, puesto que conforme se aumentó la presencia de ceniza, la muestra de arcilla natural elevó su CBR de 2,2% hasta alcanzar un porcentaje del 9,5% correspondiente a la adición de 20% de ceniza de fondo de ladrillería artesanal. No obstante, para porcentajes de ceniza mayores a 20%, el valor del CBR comienza a decrecer. Por lo tanto, se establece que para este tipo de suelos el porcentaje de ceniza óptimo para alcanzar el mejor comportamiento mecánico está alrededor del 20%. Asimismo, los resultados obtenidos del ensayo CBR sumergido también indican un descenso en la expansión de la muestra. Este valor decrece de 4,6% para la muestra sin adicionar hasta un valor de 1,1% para un porcentaje de 20% de ceniza de fondo de la herida artesanal. Sin embargo, al adicionar un porcentaje mayor de ceniza, el valor de la expansión aumenta y finalmente disminuye para un porcentaje de 40% de ceniza de fondo de la herida artesanal, alcanzando un valor de 0,74%. Después de terminada la investigación, surgieron dudas de qué pasaría si se cambiaran algunas de las condiciones con las que se trabajó. A continuación se mencionarán algunas de ellas. Verificar los efectos del curado a 7 días para la muestra compactada de suelo ceniza, ya que en este estudio se procedió a resumergir los especímenes inmediatamente después de la compactación. Realizar ensayo de fluorescencia de rayos X para determinar con mayor precisión la cantidad de sílice y cal en la muestra de ceniza, debido a que el ensayo de difracción de rayos X solo muestra las estructuras laminares presentes en la muestra. Analizar el efecto de la adición de ceniza en la plasticidad de la muestra. Realizar los mismos ensayos adicionando 3% de cal en cada mezcla, de tal manera que se evalúe la presencia de mayor cantidad de dióxido de calcio. Por último, tenemos la lista de referencias bibliográficas que hicieron posible este trabajo, ordenadas según el formato IE. Muchas gracias.